El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en colaboración con el Observatorio Etnográfico de las Violencias y el Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense, presenta el seminario Conceptualizar la masacre, diálogo de saberes en torno a la violencia extrema, con la quinta y última sesión, Víctimas bajo sospecha, Juventud, Migración y Guerra contra las Drogas. Bueno, buenos días a todos y todas. Vamos a dar comienzo al seminario, a dar fin al seminario Conceptualizar la masacre, diálogo de saberes en torno a las dimensiones de la violencia extrema. Todas las sesiones que se han desarrollado a lo largo de este último año pues, han tenido siempre el propósito de visibilizar la masacre desde diferentes perspectivas y realidades. En esta ocasión en la que nos reunimos hoy, pues tenemos como objetivo hablar de la masacre desde el contexto de la guerra contra las drogas y la afectación que tiene la violencia extrema sobre la juventud y la migración. Y para conversar sobre este tema queremos agradecer desde el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense y el Observatorio Etnográfico de las Violencias del CIESAS a los 4 ponentes que nos acompañan hoy por su tiempo y la disposición a participar en este espacio de diálogo. También quisiéramos aprovechar para agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado en este seminario y estar hoy con nosotros en el cierre. Como es habitual, antes de comenzar, les vamos a recordar en qué consta las sesiones, cuál es la dinámica. Durante la primera hora, nuestros ponentes dispondrán de 15 minutos para su exposición y durante la segunda parte del seminario, que tentativamente va a ser entre las 11 y las 12, pues nuestros invitados van a responder a todas las preguntas y dudas que ustedes puedan tener. Para agilizar este diálogo, como es habitual, les pedimos que compartan sus preguntas en el chat y posteriormente nuestra moderadora se las va a transmitir a nuestros 4 invitados. Por último, les voy a recordar que durante los últimos 15 minutos de la sesión les vamos a compartir la liga para que puedan registrar su asistencia y que estaremos otorgando las constancias a aquellas personas que hayan estado presentes en el 80% de las sesiones. Y bueno, pues nos vamos a estar comunicando con cada una de ellas para hacerles llegar este documento. Dicho todo esto, y ahora sí, les presento a Liliana López, que también es integrante del GIAS y hoy va a moderar esta última sesión del seminario 2021. Entonces, Liliana, te paso la palabra para que puedas presentar a nuestros invitados y dar comienzo a esta última sesión del año. Muchas gracias. Buenos días, estoy muy contenta de estar aquí en el cierre del seminario. Conceptualizar la masacre, diálogo de saberes en torno a la violencia extrema, y como ya ha dicho mi compañera Isabel, pues estamos cerrando con esta mesa que se denomina Víctimas bajo sospecha, Juventud, Migración y Guerra contra las Drogas. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas, a nuestro panel de lujo, y vamos a empezar. La primera intervención va a estar a cargo de Angélica Ospina Escobar y Laura Atuesta Becerra. Angélica Ospina Escobar es psicóloga por la Pontificia Universidad Javeriana, maestra en demografía, doctora en estudios de población por el Colegio de México, y actualmente es catedrática CONACYT asignada al programa de política de drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE Región Centro. Sus temas de investigación son uso de sustancias psicoactivas, reducción de riesgos y daños, educación sobre drogas en la escuela, género, curso de vida y sociología de las emociones. Laura Atuesta Becerra obtuvo su maestría y su doctorado en economía aplicada en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Actualmente es coordinadora del programa de política de drogas y directora de la División de Estudios Multidisciplinarios del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con la evolución del crimen organizado, el estudio de la violencia criminal y la evaluación de políticas públicas. Recientemente se ha enfocado en analizar los efectos de las políticas de seguridad y de la guerra contra las drogas en México. Bienvenidas, tienen la palabra Angélica y Alejandra, no sé quién quiere empezar, tienen 15 minutos. Adelante. Buenos días, muchas gracias. ¿Me pueden habilitar para compartir mi pantalla? Estoy inhabilitada. Entonces, muchas gracias por la invitación a participar
en este seminario. Nosotras, bueno, como vieron, yo no soy experta en violencia, mi trabajo es más con personas que abusan sustancias, y en esa medida, pues para mí es una gran oportunidad, pero la violencia me toca, ¿no? Laura es la experta, les decía, en violencia, ¿no? Y entonces para nosotros es una gran oportunidad como compartirles estos hallazgos preliminares de un trabajo que estamos haciendo de análisis de los ataques a centros de tratamiento para uso problemático de drogas, ¿no? Entonces, aquí incluimos a Montserrat Carrasco, que es nuestra asistente y que nos ayuda con los mapas y con las bases de datos. Entonces, bueno, lo primero para decir en el marco pues, de este seminario es cómo ha ido consolidándose, sedimentándose un discurso criminalizante hacia las personas que usan sustancias desde este marco que hemos mal llamado la guerra contra las drogas, ¿no? Y entonces, entonces por ejemplo, hace poco Durazo dijo que no sé, como que el 90% de los delitos estaban asociados con adicciones, ¿no? Es algo que no es nuevo, que viene desde Calderón, bueno, desde antes, pero digamos que se consolidó aquí. Y ese es el contexto, digamos, que favorece la impunidad a los ataques y que deslegitima la construcción de la víctima en el caso de personas usuarias, ¿no? Son como malas víctimas y siempre hay una sospecha, ¿no? Frente a ellas. Pero además, digamos, la guerra contra las drogas también ha favorecido, digamos, una estrategia de seguridad y ha ido mermando o no se pone suficiente atención a la atención al uso problemático de sustancias, ¿no? Entonces en México, digamos, tenemos una gran brecha de atención, ¿no? Aquí tengo todos los centros de tratamiento, este es mi tema, ¿no? Sin embargo, digamos, el mayor número de centros son operados por centros de ayuda mutua o anexos que conocemos y que son lugares muy poco, bueno, y existen porque, digamos, hay 2.108 centros privados no gubernamentales, ¿no? Según, digamos, algunas fuentes, es un número gris, no hay fuentes, digamos, verídicas. Esto también ha sido un asunto, ¿no? Con este tema, la información es muy pobre y da cuenta de esto, de que si no se habla es como si no existiera, ¿no? Bueno. Y entonces solamente el 5% de los centros de tratamiento en general que existen en México, mentiras, el 10%, cumplen con los criterios de la norma oficial mexicana. O sea, solo el 10%, digamos, está regulado por la ley. El 90% no. Pero además hay un problema, insisto, de brecha de atención, ¿no? De falta de atención. Entonces, los sistemas públicos que están certificados y los pocos privados que están certificados solamente cumplen el 5% de la demanda de la necesidad de atención, ¿no? Entonces, frente a eso, digamos, tenemos un espacio gris, que son estos anexos, ¿no? Donde no se toma registro de las personas que ingresan, que son heterogéneos, ¿no? Y en este marco, digamos, es que se dan estos ataques que y en este marco de poca regulación, poca supervisión y falta de acceso a servicios, pues favorecen justamente las violencias, ¿no? Entonces, esto es un poco para que tengamos una idea, ya sé que más o menos todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de anexos, pero cuando pensamos en las características de estos espacios, son lugares con poco acceso a servicios básicos. El año pasado hicimos un estudio en San Luis Potosí y no había agua, por ejemplo, ¿no? La mayor parte del tiempo, que es un servicio básico, ¿no? No hay camas, hay hacinamiento en los lugares, hay problemas de mala alimentación, no necesariamente por parte de la terapéutica, sino que es por un problema estructural, insisto, de servicios, ¿no? Y entonces, el asunto es que la falta de acceso a servicios de tratamiento para adicciones aumenta la brecha de desigualdad, ¿no? Porque si tienes dinero, accedes a estos centros de alta calidad y si no tienes recursos, te toca acceder a estos lugares donde hay una probabilidad de que pierdas la vida, ¿no? Y cuando, digamos, indagamos como quiénes son las personas que acuden a estos centros, bueno, la mayoría estos son datos del SISBEA, el Sistema de Información Epidemiológica para las Adicciones. Entonces, la mayoría son hombres, digamos, alrededor de la mitad son menores de 30 años, con una escolaridad de máximo secundaria, y la mayoría ingresa, el 66% ingresaron de manera involuntaria, ¿no? Eso ya se ha documentado muchísimo, las violaciones a derechos humanos. Entonces, ¿qué ocurren en estos espacios? Entonces, esto es para decir que la población que está en estos espacios son varones, principalmente pobres, ¿no? Muchos de ellos racializados. Y
Y bueno, entonces nosotros construimos una base de datos a partir de las notas de prensa. Fue una gran labor pues de Laura, digamos, de sistematizar la información. Hay información, también vale la pena decir que no hay estudios académicos que intenten explicar, digamos, qué es lo que está pasando en estos espacios. Después se georreferenciaron los eventos e hicimos una reconstrucción contextual histórica de los mismos, ¿no? Y bueno, en total encontramos 20 masacres del 2018 al 2021, ¿no? La primera masacre fue en el 2018 en Ciudad Juárez, ¿no? En esas 20 masacres en total se han asesinado a 217 varones y 2 mujeres, ¿no? Entonces ahí esto traslada ahora como de las características sociodemográficas de la gente que va a estos espacios, ¿no? Y en promedio, digamos, en cada masacre murieron alrededor de 11 varones, ¿no? Entonces son mínimo 3, pues porque esa fue la definición que dimos de masacre. Pero también hay un alto número de heridos, ¿no? 81 heridos en total, más o menos entre 4 y 5 en promedio por ataque, y con un máximo de 13. Bueno, y esto es como las características generales de los ataques. Ahí vas tú, vas tú, ¿verdad? Sí, vale, Angélica, muchísimas gracias. Muchas gracias a los organizadores de este seminario. Bueno, les cuento un poco la historia, como el chisme de cómo llegamos nosotros a hacer esto. El CIDE en el 2013 recibió una base de datos de ejecuciones relacionadas con el crimen organizado, y dado que eso era una base de datos filtrada y pues no teníamos fuente, lo primero que hicimos fue tratar de validar esa base de datos con noticias, ¿no? Entonces hicimos un algoritmo, trabajamos con gente que estudia ingeniería de sistemas de Centro Geo, para empezar a hacer como toda esta validación en fuentes abiertas, y pudimos validar básicamente los eventos en donde se identificaba el nombre de la víctima. Después con Vice yo empecé a mirar como dónde estaban como los eventos con más muertos, y pusimos un threshold de 10. Entonces dijimos, busquemos los eventos en donde han muerto más de 10 personas, y nos dimos cuenta que muchos de esos eventos pasaban en anexos, ¿no? Era algo que yo no había identificado antes. Entonces empecé a mirar como por qué estos eventos que pasan en anexos nosotros no los habíamos podido validar, y por qué yo no los tenía en la mira si había participado en todo este proceso de validación de las ejecuciones. Y ahí me di cuenta que en la mayoría de estos eventos no se mencionan los nombres de las víctimas en la nota, o no se menciona quiénes murieron, ¿no? Entonces, si uno busca, por ejemplo, en internet el nombre del anexo, tal vez encuentras algo. Si uno busca ejecuciones, masacres en anexos, uno encuentra algo, pero eso a mí me dio a pensar que las víctimas de los anexos no importan, ¿no? Y me pareció súper grave, porque si a uno lo matan fuera de un anexo, ¿no? El nombre se refleja en la noticia y se reporta, pero si matan a 20 personas en un anexo, pues a quién le va a importar el anexo. Ya después me encontré con Angélica, que empezó a analizar todo este tema de los anexos el año pasado en Guanajuato, cuando empezaron las masacres en Guanajuato, y nos pusimos de acuerdo y dijimos, miremos esto porque no sabemos qué es lo que está pasando, no hay literatura del tema, y empezamos a hacer un poco de hipótesis de qué es lo que sucede en los anexos y por qué están matando a las personas en los anexos, si supuestamente son personas que no importan, ¿no? Estos mapas muestran un poco la tendencia geográfica y temporal de los eventos que nosotros hemos encontrado en anexos, y es interesante ver cómo empezó muy concentrado en Chihuahua, específicamente en Ciudad Juárez, y se empezó a mover a diferentes partes del país hasta enfocarse en Guanajuato. Entonces, cuando empezaron casi todas estas masacres en Guanajuato, que fue hace creo que 2 años, en Chihuahua pararon, ¿no? Y no fue que en Chihuahua hubieran continuado todo el tiempo, sino que al principio fue muy intenso, principalmente en Ciudad Juárez. Después volvimos a ver eventos, creo que en 2017, y a partir del 2017 Chihuahua desapareció más o menos del planeta, y esto se concentró básicamente en Guanajuato. Lo que nosotros les vamos a presentar acá pues son datos súper exploratorios, como decimos, no tenemos información al respecto, no tenemos, la poca literatura que hay al respecto es hablando como de las violaciones de derechos humanos que se ven en los anexos dada su falta de regulación, ¿no? Y que eso permite que tal vez tengan una infiltración de crimen organizado, pero es muy poca la relación que se hace
entre una masacre que tal vez es cometida por grupos criminales y entender por qué los grupos criminales se interesan en entrar a un anexo y matar gente, ¿no? Lo único que nosotros tenemos es como el discurso oficial que dice los anexos sirven como casas de seguridad de delincuentes o sitios donde miembros de diferentes bandas criminales se esconden después de cometer un crimen, entonces llegan otras bandas criminales y los matan a todos. Y ese discurso oficial, que es el único que se maneja en prensa, leyendo todas las noticias dicen exactamente lo mismo, es los mataron porque eran miembros de una banda criminal y llegó la otra banda criminal y los mató a todos, pero es como un saldo de cuentas entre diferentes grupos. Siguiente. Nosotros entonces lo que hicimos fue tratar, a ver, en esta presentación nos estamos enfocando solamente en las masacres. Yo al principio dije, porque fue una colaboración con Vice News y Vice News dijo masacre es mayor a 10 personas, pero la verdad es que en el contexto internacional una masacre es mayor, es un evento en donde mueren 3 o más personas. Entonces aquí como lo ampliamos, pero hay muchísimos eventos en anexos donde mueren menos gente o donde no muere gente, pero hay secuestrados, o hay un intento de homicidio, etcétera, y eso los dejamos por fuera específicamente de esta presentación, que nos estamos enfocando solamente en los eventos donde mueren más de 3 personas. Si observamos esta línea de tiempo, el primer evento que nosotros encontramos fue en el 2008, aunque viendo la literatura y viendo un poco las noticias, parece ser que hubo eventos antes en Michoacán, específicamente con la familia michoacana, que entraban como a adoctrinar a la gente que se estaba tratando de curar, ¿no? De la enfermedad de ser un adicto, entonces entraban con esta doctrina religiosa y se cometían asesinatos que estaban muy relacionados como con su proceso de rehabilitación. Yo no tenemos específicamente esos eventos de la familia michoacana, fue un par de notas que leí que dicen que empezaron con la familia michoacana. Los primeros que nosotros tenemos en la base de datos son en Chihuahua, específicamente en Ciudad Juárez, y después empezamos a ver algunos en Durango en el 2010, que fue el año que más eventos hay. Encontramos uno en Tepic y otro en Durango. En el 2011 ya encontramos otros en Torreón, aunque sigue habiendo eventos en Chihuahua. Y a partir del 2012, otra vez Torreón, les digo 2017 vuelve a aparecer Chihuahua, pero a partir de 2019 ya no tenemos más eventos en Chihuahua y a partir del 2020 empieza Guanajuato, ¿no? Y los eventos de Guanajuato han sido súper cubiertos por prensa porque han sido bastante violentos, ¿no? Entonces, esto primero como que nos prende una luz de decir por qué hay esta como o este desplazamiento geográfico que empezó en el norte, muy concentrado en el norte, con un modus operandi muy de Ciudad Juárez, y nos fuimos trasladando a otros estados del país. Hay cosas interesantes, es decir, yo no creo que todos los eventos tengan como la misma lógica y el mismo móvil, pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, hay un evento en donde ejecutan a la mayoría de las víctimas en un autolavado, ¿no? Salieron del centro, se fueron a un autolavado, estaban trabajando como una de las actividades de reinserción social y trabajando en el autolavado, llegan unos coches con gente armada y los ejecutan. Hay otro evento en Tijuana que es interesante, que es un evento que es una retaliación a un decomiso que hicieron de marihuana y después los delincuentes se comunicaron con las autoridades a decirles que esto había sido una retaliación y que iban a continuar las retaliaciones dado este decomiso. Pero el resto de eventos no sabemos muy bien qué pasó. Laura, perdón la interrupción, les quedan 3 minutitos. Ok, voy más rápido. Siguiente. Bueno, yo les explico un poco más o menos lo que nosotros hemos visto en la frontera norte, específicamente en Chihuahua. Básicamente los eventos en Chihuahua es un conflicto o una riña que hay entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez para disputarse el territorio, pero la pregunta acá es, todos sabemos que hay riña entre estos dos cárteles, ¿por qué los anexos? Es decir, ¿por qué empiezan a matar a gente en los anexos? Y las bandas criminales que están vinculadas a estas masacres no son necesariamente Sinaloa y Juárez, sino que son bandas mucho más pequeñas.
y parece ser que son pequeñas pandillas que no están interesadas en el narcotráfico, sino en el narcomenudeo, y al interesarse en el narcomenudeo, el usuario de drogas se convierte en una ficha súper principal y por eso se convierte en un target para poder ser ejecutados. ¿Cómo suceden estos eventos? Casi todos son iguales. Grupos armados entran en un anexo de 8, 10, 15 personas, forman a los internos en una pared y los ejecutan. En varias ocasiones ejecutan también al director o al encargado de los anexos y muchas veces reciben amenazas antes de entrar. Esas amenazas no eran tenidas en cuenta en un principio, pero después empezamos a ver eventos en que los anexos cierran después de recibir una llamada telefónica porque saben que sí son amenazas que pueden pasar. Siguiente. Entonces, hipótesis, aunque sea en Chihuahua, parece ser que son pandillas conformadas por jóvenes que son deportados de Estados Unidos, se disputan el mercado de drogas local, se enfocan en el microtráfico y esto hace que los anexos se conviertan en un target. Específicamente hablan de Barrio Azteca o Los Aztecas, que es una banda vinculada al cártel de Juárez, y los Mexicles, que es una banda vinculada al cártel de Sinaloa. ¿No? Dicen de venta de drogas dentro de los anexos y lo que hacen es separarse el mercado. Entonces, si hay un usuario que le compra droga específicamente a una banda, no le puede comprar a la otra porque entonces se vuelve un target, ¿no? Se vuelve una amenaza. Siguiente. Esto es un mapa, no me voy a detener acá, pero es para que veamos un poco la magnitud de estas masacres, ¿no? Nosotros geocodificamos cada uno de estos eventos tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua, y este es el número de ejecutados que tienen en cada una de estas ciudades. Y a pesar de no ser muchísimos eventos, estamos hablando de 52 muertos en Ciudad Juárez y 39 muertos en Chihuahua, ¿no? Llegando a eventos donde tienen hasta 19 ejecutados. Entonces, a pesar de no ser muchos, sí estamos hablando, como dijo Angélica al principio, de un número muy considerable de personas ejecutadas. ¿Listo, Angélica? Bueno, y digamos lo interesante aquí, rápidamente para cerrar, ¿no? Es este asunto de lo que se compara, a diferencia de, perdón, Chihuahua y Guanajuato concentran el 53% de las masacres, ¿no? Y luego en los otros estados son un evento, ¿no? Pero cuando miramos la presencia de organizaciones criminales, lo que se repite, digamos, es Sinaloa, Juárez y Jalisco Nueva Generación, y sobre todo la presencia de pandillas, que esto es interesante porque en otro texto logré un poco mostrar cómo ha cambiado esta figura de la persona, del varón vinculado al crimen organizado, ¿no? Y la importancia que ha tomado la persona, los varones usuarios de sustancias, o los varones pobres, vale decir, ¿no? En esta organización, en estas organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Y ya la última, perdón, para terminar, bueno, entonces pensando en los factores estructurales que favorecen la ocurrencia de masacres, ¿no? Pues lo que hablaba al principio de la falta de regulación y supervisión, ¿no? La falta de registro de las personas ingresadas, eso es muy importante, no existe un registro y por eso no hay nombres, y por eso es tan fácil desaparecerlos, ponerlos a trabajar, bueno, asesinarlos, ¿no? El discurso criminalizante, digamos, que justifica este tipo de eventos, pero también que favorecen la impunidad, ¿no? De hecho, digamos, no encontramos notas donde se dijera que ya los culpables están procesados y así, ¿no? Lo otro es el fenómeno de la cooptación de jóvenes usuarios de sustancias por parte de organizaciones criminales, que eso se ha documentado que ha sido cada vez más importante, y estos jóvenes pobres, insisto, pues son como la carne de cañón, ¿no? De las organizaciones, son quienes hacen labores pequeñas, ¿no? A veces también cobradores, sicarios, ¿no? Pero son la tropa, pues, ¿no? Natalia Mendoza, por ejemplo, ahora plantea que esta gente, estos jóvenes, si mueren, es fabuloso, ¿no? Porque el asunto lo que aspiran ahora es a tener un cadáver por el asunto de la desaparición, ¿no? Bueno, y la importancia que ha tomado el control de las plazas, digamos, porque, el fortalecimiento de los mercados locales de drogas, ya puedo terminar, ¿sí? Y entonces ese fortalecimiento de mercados locales de drogas, digamos, es lo que ha sido uno de los factores que aumentan como las pugnas entre las plazas, ¿no?
Y finalmente, como el clima de militarización. Todos los ataques, sobre todo, por ejemplo, en Chihuahua y Guanajuato, suceden en un contexto de militarización. Guerra contra las drogas, guerra contra el huachicol, ¿no? Entonces nos parece muy importante esa presencia. Y bueno, muchas gracias de nuevo por el espacio, perdón por robarnos el tiempo. Muchas gracias, Laura y Angélica. Pues ha sido muy ilustrativa su exposición y me parece que muestra bastante, de manera muy clara, cómo lo que en las ciencias sociales y en los estudios en torno a la violencia pues, se ha dicho reiteradamente, ¿no? Que de qué manera las violencias estructurales, violencias como el racismo, como la pobreza y todos los derivados, la falta de accesos, de escolaridad, de recursos, la falta de registro de estos espacios y permite, junto a la impunidad, permite pues la criminalización y su trato inhumano, ¿no? O sea, la consideración de estas personas y de sus muertes como si fueran desechables, ¿no? Como si no fueran personas, ¿no? Muchas gracias por su participación. Bueno, vamos a dar ahora la voz a Alejandra González Marín. Es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana y maestra en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido experta en impactos de daños y proyectos de reparación integral bajo la perspectiva psicosocial de defensa de derechos humanos, en distintos casos a nivel nacional e internacional, para casos de tortura sexual, desaparición forzada, ejecuciones y agresiones a periodistas. Actualmente forma parte del Consejo Consultivo del Instituto de Derechos Humanos de la Curría de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Tienes la voz, Alejandra. Gracias. Hola, hola a todas. Muchas gracias por la invitación al GIAS. Siempre me da mucho gusto lo que pueda colaborar con ustedes, pero sobre todo lo que puedo también tener de ustedes para comprender en dónde estamos paradas, porque esto está cada vez pues con horizontes más complejos. Entonces, para no desviarme, que me suele pasar, les voy a compartir esta presentación. ¿Se me escucha bien? Bien. Y se ve ya la presentación, ok. Muy bien, perdón. ¿Se está proyectando ya? Ya, ¿verdad? Ok, ya está. Bueno. La manera en la que desde la psicología, o al menos de la psicología que hemos venido llevando a la práctica para poder acompañar procesos de violencia, ha sido el enfoque psicosocial. Y ahorita quiero empezar con eso para después irme un poco a desde dónde estamos mirando las causas de la población en gran vulnerabilidad como son las y los jóvenes. Ya estamos coincidiendo desde luego que los elementos que están conjuntándose para que estemos en la crisis actual en la que estamos, está directamente relacionada a la estrategia de seguridad militarizada que empezó en el 2006 con Calderón. No porque antes no hubiera violencia o no hubiera graves violaciones de derechos humanos, pero antes era mucho menos complejo la defensa y el acompañamiento a víctimas, porque era mucho más sencillo identificar a víctimas de perpetradores. Es decir, previamente teníamos como muy claras las participaciones de funcionarios públicos en las violaciones a derechos humanos, y las víctimas también tenían como un perfil más acotado, digamos. Hoy por hoy, frente a esta estrategia que ha estado vigente de manera continuada hasta la actualidad, pues tenemos el
el acrecentamiento, digamos, en masividad de violencias, de diversidad de violencias a los jóvenes, a las jóvenes, pero a su vez también las dificultades cada vez más amplias en poder tener acceso a justicia. El otro marco en el que estamos inmersos es el de la macrocriminalidad, que es básicamente esta conjunción o sea, esta amalgama que hay entre poderes de facto, poderes institucionales, poderes del Estado, etcétera, y que están amalgamados y funcionan de manera bastante bien coordinada con respecto a la sociedad que estamos procurando ahí estar en cierta subsistencia. El marco de las graves violaciones a derechos humanos, que se ha acrecentado, todo esto acompañado de la corrupción y del altísimo porcentaje de impunidad, en el que estamos el 99.9% en la mayoría, el 99.9% de casos denunciados que no acceden a justicia. Es en ese contexto actual y vigente en nuestro país y en la región que el enfoque psicosocial nos da las herramientas para la comprensión, para la atención, para el acompañamiento, pero sobre todo para el análisis del contexto en el que estamos. Y el enfoque psicosocial no es otra cosa más que el engranaje de estas tres esferas. La salud mental, desde luego, y esta cómo se ve pues complejizada y acompañada del contexto sociopolítico, de violencia sociopolítica en la que estamos, y de la vigencia o la falta de acceso a los derechos humanos. Sí y solo sí entendamos el enfoque psicosocial para este análisis bajo estas tres esferas. Lo demás es otra cosa. Es decir, si nosotras buscamos sobre enfoque psicosocial, podemos encontrar muchas otras interpretaciones, conceptualizaciones y demás, pero en escenarios de violencia sociopolítica es este enfoque el que nos va a dar elementos para la comprensión de los daños que estamos viviendo. Es así que esta psicología sí o sí es una psicología política, es decir, que está situada sí o sí en cierto, o sea, desde cierta posición que no es neutra, o sea, no tiende a la neutralidad, no tiende a la objetividad, al contrario, procura como desmenuzar en subjetividades las situaciones que estamos identificando. Por psicología política también entendemos la comprensión y el manejo del contexto. Es una psicología situada por la justicia social, es una psicología que busca no negar las patologías o los trastornos clínicos que como en formación psicológica pues nos hacen aprender y manejar, que no está mal, pero desde este enfoque lo que procura es despatologizar la salud mental en escenarios de violencia sociopolítica, es decir, ¿por qué las personas, los grupos, las familias, los sistemas están reaccionando y generando y vistas desde ciertos impactos psicosociales, pero como producto de la violencia sociopolítica, no como algo desarrollado por su desarrollo, por su infancia, por la relación madre-hijo, o sea, sino por el contexto que lo está permeando. Tiende a realizar trabajos de la memoria frente a la impunidad, es decir, para el enfoque psicosocial, toda documentación tiene como objeto la memoria y la posibilidad de generar también procesos de reconstrucción frente a la impunidad. El enfoque también va a estar trabajando mucho en el concepto derivado por Martín Baró sobre el trauma psicosocial, del que no es una situación que ocurra de manera aislada en una persona, sino que el hecho que genera el trauma es un hecho derivado de su contexto social, y asimismo la posibilidad de la rehabilitación del trauma o el afrontamiento del trauma va a estar dado por el contexto también
que le dé respuesta. Y bueno, se parte del reconocimiento de las relaciones de opresión, como clase, etnia, género, y ahorita vamos a pasar a la interseccionalidad. Más que el rompimiento, la crítica a la psicología tradicional, la tradicional no, la occidental, la crítica es que se reduce o ha reducido mucho el trato con las personas a partir de la patologización o psiquiatrización de los impactos sin tomar en cuenta el contexto histórico, político y social. Es así que desde donde nos situamos para el trabajo con las personas, con los jóvenes, las jóvenes, es mirando la posibilidad que se tiene del reconocimiento de su propia realidad, no la mía, la de ellos y ellas mismas, el reconocimiento de su realidad, su actitud activa, transformadora en términos positivos, y esta que permite la relación y la humanización entre personas. Cuando esto está roto, esta posibilidad de humanización, ya sea por un evento traumático, ya sea por la intencionalidad de daño específicamente, ahí es donde empezamos a mirar cómo se está dando el funcionamiento en relación a los impactos que ha sufrido o que está sufriendo. Este que ven ahí, por si no lo conocen, quienes no lo conozcan, es Martín Baró, y es uno de los precursores latinoamericanos de este enfoque. Él fue un jesuita español que vivió en El Salvador, vivió y fue asesinado junto con otros 4 sacerdotes y 2 mujeres en los 80s, y él era psicólogo. Lo que decía básicamente es que la psicología occidental no alcanzaba para la comprensión de los horrores y el contexto de guerra interna en El Salvador entonces que se estaba viviendo. Él lo que decía es que la salud mental siempre se debe de ubicar desde un contexto histórico, político y económico. Es decir, no desde el DSM-5 o cualquier otra guía de trastornos que tenemos universales desde la psicología clínica, sino situada en lugar y espacio. A su vez, él daba 3 coordenadas que son 3 coordenadas que nos ayudan a la comprensión de los impactos, que son... Perdón, 4 minutitos para que lo tengas en... Perdón. Gracias. No, no pasa nada. Él hablaba de la clase social en relación al acceso que tienen las personas a sus derechos, pero no solo a los derechos y la forma en la que están viviendo o han vivido, sino a la posibilidad de posteriores afrontamientos. El involucramiento en la presunta responsabilidad y la temporalidad. No es lo mismo un evento recién ocurrido que cuando han pasado 10 años de búsqueda de un desaparecido, por ejemplo. Y sobre el involucramiento, espero nos dé en las preguntas y respuestas. Baró, no le podemos pedir mucho, mucho más de lo que nos dio, etcétera. Se quedó corto, desde luego, en esas 3 coordenadas. Y lo que nos permite mirar los impactos en las personas, específicamente en las y los jóvenes, es la interseccionalidad. O sea, como vemos en este diagrama, de la línea de en medio para abajo vamos a tener como buena parte de las condiciones de opresión, y de la línea de en medio hacia arriba las condiciones de privilegio en las que nos podemos identificar cada una de nosotras. Estos elementos nos ayudan a la comprensión. Me voy a pasar los datos y cifras que buena parte de nosotras conocemos. Y rápidamente quisiera como ubicar las causas de la masacre en jóvenes, la gran masacre o la gran catástrofe social en la que están las y los jóvenes. Uno es el debilitamiento de instituciones, familia, escuela, religión, trabajo, pero a su vez las instituciones públicas que ocultan, criminalizan, silencian, normalizan y privatizan el daño.
el crecimiento en pobreza sin acceso a salud, alimento, todos los derechos básicos, pero también el crecimiento en pobreza del bienestar, de la felicidad, del amor, de la armonía, de las aspiraciones a largo plazo. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, son objeto de protección de sus propias familias cuando el tejido que les debiera proteger y acompañar está cada vez más disuelto y débil. La macrocriminalidad, como ya mencionaban también las compañeras que me precedieron, la ausencia de políticas públicas interinstitucionales, la prevalencia de la estrategia de seguridad con el uso de la Guardia Nacional en la actual administración, lo que genera mayor violencia y mayor polarización. Y otro ejemplo que hemos visto muy, muy claro en las últimas semanas y con las últimas rutas de migrantes es la persecución de niñez y juventudes migrantes por medio de deportaciones, lo que ha generado también al interior de este país y en la región un sentimiento de xenofobia en ciertos sectores de la sociedad. Los riesgos de movilidad por necesidad es mayor cuando los chicos, las chicas lo hacen sin el acompañamiento o sin su propia red de apoyo, lo que las pone en una creciente vulnerabilidad, o latente más bien. Y bueno, para terminar, las consideraciones para el análisis que desde este enfoque y desde el acompañamiento a víctimas hemos considerado, desde luego está la interseccionalidad. El siguiente que tendríamos que estar poniendo muchísima atención, y hay poco trabajo en relación a eso, es el daño transgeneracional. O sea, llevamos casi 20 años de estrategia de seguridad y lo que todavía va a arrojar en consecuencia en términos generacionales, estamos por verlo. La situación y condiciones de las redes de apoyo, las respuestas y capacidad y voluntad del Estado frente a los diferentes tipos de violencias, la posición de la sociedad frente a la población joven en relación a sus manifestaciones, su marginación, su falta de opciones, la brecha de desigualdad en el acceso a derechos, los recrudecimientos que se han originado ahora por pandemia de todo lo anterior, y la salud mental, los contextos distintos y el acceso a los derechos. Por mí, por el momento es todo. Muchas gracias por tu puntualidad. Viste, fue como relojito, Alejandra. Me parece bien sugerente este enfoque de Martín Baró, y claro, ¿dónde se le iba a poder ocurrir que en medio de la guerra? Porque me parece que es bien importante descentrar, es un enfoque no individualista de la salud mental, ¿no? En estas lógicas liberales donde todo es culpa tuya y todo es responsabilidad tuya. Pero en medio de las guerras en las que estamos, como en este país, porque aunque no sea una guerra asumida en sus términos, es una guerra no convencional, pero ¿quién en medio de esta guerra puede estar sano? ¿No? Más bien quien no está sano, según lo que dices acá, es quien camina como si no pasara nada, ¿no? Ha introyectado una buena dosis de insensibilización. Y yo no sé, lo lanzo aquí aprovechando, antes de darle la voz a nuestro siguiente ponente, yo no sé si a lo mejor habría alguna relación entre estos contextos de guerra, y al menos en México, ¿no? Estoy pensando, por supuesto, en México, entre el incremento de los feminicidios y este contexto de guerra, de impunidad, que ya tanto Laura Angélica como tú han delineado mejor que lo que yo pueda resumir. Bueno, gracias, Alejandra. Vamos ahora a darle la voz a José Dolores Suazo Mejía, don Lolo, le decimos de cariño. Creo que estaba teniendo un poco de problemas de conectividad, probablemente pueda conectar su cámara, ojalá sea así, ya nos dirá.
Si no, es posible que la apague, pero va a estar aquí con nosotros. José Dolores Suazo Mejía es presidente del Comité de Familiares de Migrantes y Desaparecidos del Centro de Honduras, miembro de la Unión Nacional de Comités de Desaparecidos de Honduras, parte del bloque latinoamericano, defensor de derechos humanos de la comunidad migrante, desaparecidos y sus familias. Desde el año 2020 también es copresidente del Foro Mundial de Migración y Desarrollo Ecuador. Don José Dolores, tiene usted la voz. ¿Sí está por ahí? Gracias, muchas gracias. Lastimosamente, bueno, hubiera querido intervenir como un tiempo mucho más con ustedes. Pues ahora estoy en una reunión con el Ministerio Público acá en México. Bueno, gracias por este espacio. O sea, sabemos que la situación del tema migratorio y bueno, ¿qué decir pues? Que la juventud es la más afectada en este tiempo. En los casos de masacres, inmigrantes y desaparecidos, vemos una cantidad de jóvenes que están siendo desaparecidos. En el caso de esto, bueno, sabemos que esto tiene un nombre y un apellido que se llama genocidio de los pobres. El genocidio de los pobres cometido por quienes ya sabemos quiénes son, que son nuestros venas y hermanos, están en este proceso de la desaparición del pobre, pues. Entonces, lo que estamos viviendo y qué bonito tener académicos en este espacio que analizan temáticas de estos eventos y espacios donde los temas relevantes a la familia, temas que dañan a la sociedad, entonces se ha convertido en un luto mundial, pues, la desaparición, que se convierte como plato, ese plato que nosotros no queremos comer, que nosotros no queremos consumir. Me refiero a la sociedad mundial. Y donde vemos la afección de una comunidad mundial completa. Hace poco les quiero contar que anduve por las Canarias y ver cómo viven nuestros hermanos migrantes de África en embarcaciones rudimentarias, pierden la vida tratando de huir de ese país por la opresión económica, por la represión del hombre por el hombre. Y esto, tristeza me da escuchar a organismos de las Naciones Unidas decir, declarar Honduras, El Salvador, Guatemala y México, pero en este caso específico mi país, Honduras, como un país campeón en el tema de la aplicación del Pacto Mundial de Migración y Desarrollo. ¿Cómo es posible que mi país altamente expulsor tenga esa categoría? ¿Cómo es posible? No veo por dónde. Y como que los veladores del derecho humano, como es las Naciones Unidas, están haciendo este tipo de galardones a países expulsores, represores. Y me parece como un tema de que como que están
dándole sí al mal, pues, donde debería ser al contrario. Y creo que en estos momentos las Naciones Unidas más bien están viendo esta crisis como viendo más el tema político e ideológico. Y si ustedes ven el tema político e ideológico, sí están condenando a Cuba, sí están condenando a Venezuela, sí están hablando de Nicaragua, pero no están hablando de México, no están hablando de Honduras, están hablando de Colombia, que son altamente violadores de derechos. Entonces, no es posible eso, no es posible que se esté tratando este tema como algo político ideológico y no como una realidad mundial, si se puede decir. Porque es cierto, la comunidad migrante está siendo atacada y está siendo criminalizada. No podemos criminalizar la migración, no podemos criminalizar los migrantes, no podemos criminalizarlos de ninguna forma. Son el bien humano, son la protección del hombre que ya tiene el estamento o mandato legal como son los altos comisionados de derechos humanos en los diferentes países. Porque en Europa vemos las deportaciones en caliente, en Estados Unidos vemos las expulsiones en caliente, sin ningún trámite de deportaciones, sin ningún trámite del proceso que ya se da para como garantías del respeto al derecho humano. O sea, el mundo está en crisis, el mundo está en crisis y ya no podemos hablar de región, sino de la gran crisis que existe a nivel mundial. Porque no podemos decir solo una región, no podemos hablar solo de la región norte de América. Tenemos que hablar de los cientos de personas que mueren cada día en el Mediterráneo, huyendo de la violencia de sus países, huyendo de la represión de sus países, prefieren morir en el Mediterráneo. De los cuantos miles de hombres que mueren en los desiertos. Acuérdense que los africanos tienen que cruzar desiertos para llegar a Europa. También lo mismo América, el Caribe y la misma África que viene a América. ¿Cuántos pierden la vida en la zona de México? Y solo estamos mencionando México, pero hay que ver cuántos mueren en el desierto de Sonora, cuántos mueren en la zona de los Estados Unidos, país que nunca le están viendo cuántos muertos, cuántos desaparecidos tiene ahí, a cuántos han asesinado ahí. De Estados Unidos no se habla. Y vemos los últimos sucesos donde policías inhumanos andan en cacería humana. Yo creo que no, estas imágenes, a quienes conocemos de este caso, de estos temas migratorios, son hombres salvajes, personas en cacería. Y pareciera que este siglo en el que vivimos fuera el mundo civilizado. Pero hemos retrocedido a muchos años, muchos años atrás.
y vemos cómo ahora se sigue cazando al hombre como una bestia. Se sigue esclavizando al hombre para explotación. Se sigue llevando a hombres a campos de concentración mal llamados zonas de espera de asilo o estaciones migratorias. Esos son los nuevos campos de concentración y vemos cómo esta sociedad se está deteriorando y quienes llamados a defender el bien humano, legitimando la forma de la desaparición, la forma de la violación al derecho humano y más. Quisiera contar cosas bonitas de la vida o del hombre caminando sobre la faz de la tierra, pero ahora se ha convertido en una odisea caminar por la tierra. Como dijo Scalabrini, me gustaría que este mundo fuera la patria de todos. Gracias. Muchas gracias, José Dolores. Agradecemos que en medio de todas los pendientes ahora que en su papel de defensor de derechos humanos está ahora pues en tránsito y en medio antes de encontrarse con alguna autoridad, pues haya estado aquí con nosotros en la mesa. José Dolores Suazo, don Lolo, es hondureño y es hermano de una de las 49 víctimas de las personas que se encontraron, los restos humanos que se encontraron en Cadereyta, Nuevo León, en mayo de 2012. Hay que recordar que esta masacre ahí en Cadereyta fue la tercera ocurrida entre 2010 y 2012 y desde ese lugar en donde comenzó su labor como defensor de derechos humanos, primero en la búsqueda de su hermano que estaba desaparecido y después que fue identificado como una de las personas, había personas nacionales y había migrantes centroamericanos, personas en tránsito. Y pues una de las personas localizadas e identificadas fue hermano de don Lolo. Y bueno, me parece que varios de los aspectos que vemos que aquí se conectan varias problemáticas que, como decía, explican y nos permiten las participaciones de la mesa, nos han permitido identificar que estas violencias estructurales y estas violencias previas pues potencian y generan otras, ¿no? En los casos analizados vimos como elementos como violencias, porque son violencias estructurales como la pobreza, la falta de oportunidades y la falta de educación, de servicios y demás, todo lo que viene aparejado con la pobreza, pues es un marco propicio para que las personas, por supuesto, de sus países tengan que abandonarlos y estén en tránsito estando en lo cual las pone en una situación de recrudecida vulnerabilidad porque estando en tránsito no tienen redes, son víctimas fáciles de otros delitos, entre ellos la desaparición, ¿no? Como ha ocurrido en nuestro país y con poca visibilidad además por la falta de redes y por una discriminación institucional y por una falta de compromiso con estas otras personas que no son connacionales. Y de otro lado, esta misma
racialización que también afecta a las personas en tránsito, las personas migrantes. Esta racialización y esta pobreza son condiciones que ponen en una recrudecida también, en una profundizada vulnerabilidad a los jóvenes en estos centros primero, pues para ser consumidores de drogas y después para estar en medio de esa falta de accesos económicos en los anexos que bien relataron Angélica y Laura, y que los coloca también pues en una vulnerabilidad para ser los víctimas fáciles de la desaparición y de la masacre, ¿no? Del asesinato directamente. Bueno, pues tenemos muchas preguntas. Aquí ya me han puesto algunas preguntas. Si les parece bien, daremos paso en bloques de 3. Si les parece bien. A ver, tenemos, me parecería mejor en bloques de 3 para que no se les olviden, porque tenemos varias preguntas para Angélica y Laura, para todos. ¿Les parece que vayamos en bloques de 3 y responden? ¿Sí? Bueno, comenzaremos. Para Angélica y Laura, Márgara Millán desde Facebook. Pero entonces, ¿las masacres en los anexos se deben a grupos religiosos? Bueno, ya nos dirán. Donají Valencia, para Angélica y Laura, ¿consideran que la regulación de los anexos deberá ejercerse desde el Estado o desde organizaciones de derechos humanos especializadas en ello? Carolina Robledo, para Angélica y Laura, me gustaría saber si su definición de masacre considera, además del número de víctimas, otras características del crimen. En las definiciones internacionales, por ejemplo, se tiene en cuenta la calidad de la víctima y el nivel de crueldad de la violencia. ¿Qué nos podrían decir sobre su propia definición de masacre? ¿Incluye otras características? Esas son, y bueno, como esta también es para Laura y es para Laura, la voy a plantear y les doy la palabra y luego regreso para siguientes preguntas. Para Laura, de María Fernanda del Valle, la pregunta es considerar que la oleada entre ataques anexos por zonas puede estar determinado y cruzado por la exposición de la violencia de la que quieren comunicar los grupos criminales. Particularmente identifica MO de un grupo en particular. ¿Ha logrado cruzar con algún testimonial etnográfico de sobrevivientes de los espacios? Angélica y Laura. Laura, ¿quieres hablar tú primero? No, dale, adelante. Ahorita te complemento. Dale. Bueno, lo primero para decir es que tenemos muy poca información, ¿no? Esto es importante. Y entonces, por ejemplo, decir que si son grupos religiosos, que si es tal o cual grupo, digamos, no tenemos como información sobre eso. Lo que sí, digamos, insisto, es interesante, digamos, es que es este patrón, ¿no? Digamos que empiezan en Ciudad Juárez, ¿no? Con esta pugna muy importante entre Sinaloa y Juárez, ¿no? Y que esas mismas organizaciones están presentes en los otros estados donde han habido ese tipo de eventos, ¿no? Entonces, es una hipótesis, ¿no? Lo otro que es interesante, insisto, es resaltar el papel o el rol que cumplen los jóvenes pobres en las organizaciones criminales, ¿no? Y cómo se les coopta y cómo en esta situación de dependencia a las sustancias, exclusión, etcétera, es complicado, digamos, negarse a la cooptación, ¿no? Porque o te matan o no tienes acceso a las sustancias que necesitas, digamos. Entonces la salida fácil es decir, son malandrines, ¿no? Y están vendiendo drogas, pero es mucho más complejo de eso, digamos, y es como, ¿cuál es el lugar de la persona usuaria? Y por eso, digamos, nuestra presentación se llama Entre muros y balas, ¿no? Porque la situación de violencia y criminalización, ¿no? Entonces, eso es importante. En la pregunta de Caro de cómo definimos la masacre, utilizamos dos elementos. Uno es esto, efectivamente, el número de víctimas, digamos que fuera mayor 3 o más,
Y lo otro es el nivel de indefensión de las víctimas, ¿no? Entonces aquí es importante decir que estas personas están encerradas en los centros, en estos anexos hay rejas, o sea, no hay forma de escapar del... Bueno, siempre hay posibilidad de escaparse, sí, pero digamos, es complicado escaparse, ¿no? Hay rejas, estas personas están, pues sí, indefensas, ¿no? Llegan, en casi todos los eventos son camionetas con personas fuertemente armadas, con fusiles, por ejemplo, ¿no? Que irrumpen en el centro y que masacran a todo el mundo, ¿no? Entonces es para que asesinan a todo el mundo, ¿no? En algunos hay señales de tortura y tiro de gracia, pero no es en todos. Entonces, lo común es esto, lo común para definirlo es el grado de indefensión, ¿no? En el que se encuentran. Bueno, ¿y a quién le corresponde la regulación de los anexos? Bueno, esto sería un tema para discutir en sí mismo, ¿no? Yo pienso que le corresponde al Estado, porque es que, como bien decía Alejandra, el tema de la salud mental, primero, es una responsabilidad estatal, ¿no? Y nosotros nos hemos acostumbrado a este discurso de que las personas desarrollan dependencia a las sustancias por falta de carácter, porque son problemáticas, porque tienen familia disfuncional, ¿no? Pero es mucho más allá de eso y hay unas condiciones estructurales que favorecen que unas personas usemos sustancias y no desarrollemos dependencia y otras personas sí, ¿no? Y habría que pensar en esas condiciones estructurales y, y en ese sentido es responsabilidad del Estado garantizar los servicios de salud, ¿no? Y entonces sí, se tienen que supervisar los centros, no para tampoco estigmatizar a todos los anexos, ¿no? Son diversos, están ofreciendo un servicio que no ofrece el Estado, ¿no? Y de ahí su importancia. Acuden principalmente personas empobrecidas, digamos que no tienen cómo pagar los servicios, y eso también es importante decirlo, ¿no? Los servicios públicos residenciales no necesariamente son gratis y no necesariamente son baratos, ¿no? Entonces, pero sí corresponde, digamos, no por eso, digamos, debemos decir, no, pues es que no hay cómo regularlos, ¿no? Es responsabilidad del Estado. Pero también, digamos, valdría la pena establecer vínculos con las organizaciones civiles, justamente en esta lógica no punitiva, ¿no? La idea no es cerrar todos los anexos y acabar con los anexos, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? La idea es cómo acompañar, cómo el Estado puede acompañar estos servicios, dado que efectivamente no es posible, digamos, suplir toda la demanda de atención. Entonces, ¿cómo el Estado puede ofrecer psiquiatras, por ejemplo? ¿Cómo puede ofrecer dietas adecuadas? ¿Cómo puede ofrecer mobiliarios? Y en ese acompañamiento, o sea, en esta cosa como de acercarse, hace efectiva la supervisión, ¿no? Lo mínimo que es tener un registro de las personas que están allí, ¿no? Es como, ¿cómo no vas a saber quién está allí, ¿no? ¿Cuántos años tiene, hombre, mujer? No sé, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Solamente hasta allí. Y te dejo la palabra, Laura. Gracias. La verdad, solamente para complementar 2 puntos. Las masacres al principio, cuando yo empecé a hacer esto, lo empecé a tomar como 10 personas o más que hayan muerto en anexos. Después nos bajamos a 3 personas y después empezamos a buscar y a complementar los datos que teníamos en fuentes abiertas y nos dimos cuenta que mucha gente muere en los anexos y muchas veces muere por esta falta de regulación o por estas como estrategias de curación, ¿no? De te vamos a curar porque eres enfermo, y los matan, por ejemplo, a golpes. Entonces, con Angélica como que tuvimos que revisar cada uno de estos eventos, a ver cuáles podían estar relacionados con el crimen organizado o con grupos criminales y cuáles más bien estaban relacionados más como con estas prácticas no reguladas que se establecen en los anexos. Entonces sí nos quedamos como con estos eventos en donde normalmente es un grupo armado exterior que entra al anexo y los para en una pared más o menos y los mata, ¿no? Como hay armas de fuego o hay la identificación de un grupo. Lo que dice Angélica es cierto, nosotros no tenemos mucha información acerca ni de quiénes eran, como para decir si eran criminales o no eran criminales, o si hacían parte de una banda que tenía una rivalidad con otra. Específicamente para Ciudad Juárez hay 2 eventos, el Aliviane es uno y creo que no me acuerdo cuál era el otro, de 2 eventos importantes que días después, como 20 o 15 días después,
el ejército pudo capturar a miembros de otra banda criminal quienes se hicieron cargo o se atribuyeron la ejecución en ese anexo, y ahí se pudo ver que sí era como una rivalidad entre los mexicles y los aztecas, ¿no? Pero solamente tenemos esta información así súper específica para esos dos eventos porque hubo una captura posterior. Para el resto de los eventos creo que ni siquiera ha habido capturas, a veces se han encontrado narcomensajes, pero es muy difícil decir, o es irresponsable más bien diría yo, decir que todos los que matan en los anexos son miembros de una banda criminal. Perdón, e independientemente de que sean o no criminales, ¿no? O sea, los criminales tampoco merecen ser masacrados en estas condiciones de indefensión, ¿no? Que llegue un grupo, un comando, digamos, eso también me parece importante, digamos, y es que la guerra contra las drogas también ha construido este discurso de buenos y malos, ¿ya sabes? Entonces yo soy buena porque yo no consumo sustancias, porque soy mamá, porque trabajo, sí, pero si consumo sustancias y si tengo tatuajes y no sé, tengo el pelo de colores y uso minifalda muy cortita o lo que sea, entonces ya no soy tan buena y entonces merezco ser asesinada. Y pienso que allí este es el punto, ¿no? Que insisto, son jóvenes, ya lo hemos hablado en esta mesa, Alejandra, Don Lolo, digamos, lo habló muy bien también, es esto de que son estrategias de limpieza social al final. ¿Y por qué suceden estas masacres? Porque a nadie le importan. Porque nos han metido, se ha popularizado esta idea de que un adicto muerto es mejor, ¿no? O sea, es un malandrín menos en la calle, ¿no? Un malandrín que se muere, ¡ay, qué delicia!, ¿no? Todos felices. Digamos, y esa es como la narrativa que tenemos que combatir, ¿no? O sea, no queremos estas prácticas de limpieza social. Aún si eres malandrín, bueno, si te están acusando de un delito, mereces justicia, digamos, ¿no? O sea, esto lo apostamos en un Estado de Derecho, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Perdón. Gracias. Tenemos más preguntas. Elena Vega, también de Facebook para Todos. Nos van a compartir la información, creo que se refiere a la bibliografía, ¿no? Relacionada con algunas de las exposiciones que ustedes mencionaron, Angélica, Laura y Alejandra, ¿no? César Popoca, para Todos. ¿Se sabe qué pasa con las muertes violentas de mujeres en los anexos? ¿Hay algún patrón específicamente de género en esos casos? Sergio Salazar, no. Dolores, para Angélica, voy a poner otras dos y luego regresamos para las preguntas nuevas en una tercera ronda. Dolores Figueroa, desde Zoom, para Angélica Ospina. Tú nos hablas, ustedes nos hablan que los jóvenes que entran a rehabilitación de manera no voluntaria, ¿qué significa? ¿Que sus familiares los llevan? ¿Cómo los tienen en los centros de rehabilitación cautivos en contra de su voluntad? Y para Alejandra, quisiera plantear una pregunta en relación a la presentación de Alejandra sobre el enfoque psicosocial para entender la salud mental desde una mirada más holística. ¿De qué manera el racismo juega un rol en términos de la salud mental de individuos racializados? Si puede haber un aporte en este sentido, y abrazo solidario. Les devuelvo la voz nuevamente. ¿Les parece si en esta ocasión empieza Alejandra y luego les damos la voz a ustedes? Alejandra. Gracias. Pues, desde luego, cualquier forma de discriminación va a generar menores accesos a derechos, a espacios, ya hablaba yo de la armonía, de la felicidad, de los proyectos de vida, o sea, cualquier característica que nos haga ser objeto de discriminación, como la racial, va a estar en detrimento del acceso a derechos. Y el acceso a derechos y salud mental está totalmente conectada, porque tiene que ver con la posibilidad de desarrollar en la vida lo que quiero hacer. Y para eso tengo que estar bien, o sea, con
educación de calidad, con alimentación, con una vivienda digna, con un trato de respeto. O sea, es toda una amalgama que se cruza. Acá en la Ibero Puebla hay una investigadora que quiero mucho, se llama Maru Sánchez Díaz de Rivera, y ella no habla de la discriminación racial, habla de la blanquitud como la posibilidad de tener una vida feliz, o sea, de lo que te hace que se te abran las puertas en donde sea por el tono de piel. Ya no nada más del origen, sino el tono, o sea, la blanquitud como posibilidad de acceso. Entonces, sí, está muy relacionado a la salud mental porque eso, como digo, nos posibilita pues nuestra proyección de vida totalmente. Porque además, ligado a la salud están como los procesos identitarios, ¿no? A quién pertenezco, con quién me reflejo, con quién me relaciono y demás, y eso genera también otros procesos de convivencia. Entonces, bueno, espero haber respondido. Gracias, Alejandra. Muy puntualmente, me parece. Angélica, Laura. Bueno, con respecto a los patrones de género, en las notas yo solo encontré una donde decía que el comando llegó y le pidió a las mujeres que estaban en el centro que se fueran, ¿no? Y no se fueron, no se fueron y entonces asesinaron a dos. Fue la única nota donde específicamente mencionan, ¿no? También vale la pena decir que hay muchos menos centros para mujeres que para varones. Y que entonces, y eso podría explicar, digamos, esta desigualdad, y también hay menos centros mixtos, ¿no? Porque hay unos estereotipos asociados al género y el uso de sustancias, ¿no? Que las mujeres son conflictivas, bla, 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 y entonces no les dan acceso, y por eso lo podríamos explicar, ¿no? También, y yo insisto, digamos que también es por esta construcción, por supuesto, de género, que favorece la cooptación de varones por el crimen organizado, ¿no? Porque el crimen organizado les da, bueno, acceso a la droga que necesitan, ¿verdad? Pero también les dan un lugar social importante que no tienes otra fuente de estatus, digamos, en otros espacios, ¿no? Y estatus y poder, ¿no? Acceso a redes de socialización, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Si pensamos en los contextos empobrecidos y violentos en donde muchos de estos varones viven, ¿no? Y en las mujeres, digamos, habría que pensar más otras razones por las cuales inician sus trayectorias y ahí se involucran o no en el crimen organizado, ¿no? Bueno, eso solamente para lo de género. Y luego lo de la voluntariedad. Pero, perdón, Angélica, antes de que empieces con la otra pregunta, hay unas notas también en donde se criminalizó a todas las víctimas, ¿no? Diciendo todas las víctimas eran parte de una banda criminal, etcétera. Y después salió a la luz que dentro de las víctimas estaba el médico del centro y había una mujer que no decían específicamente quién era. Y al momento de decir hay una mujer entre las víctimas, como que el discurso que criminalizaba se echó para atrás. Y dijeron, no, entonces no todos eran víctimas porque, no todos eran criminales porque había una mujer, ¿no? Sin saber ni siquiera cuál era el rol que la mujer estaba cumpliendo ahí. Lo que dice Angélica es cierto, normalmente el crimen organizado persigue mucho más a los hombres. Yo creo que es un tema de mano de obra, es decir, hubo un evento en un anexo en Mazatlán, en donde llegó el cártel de Sinaloa y se llevó a la gente del anexo, a los usuarios, y los metió a una casa de seguridad en Tijuana y los estaba adiestrando para que fueran parte como de un brazo armado de Sinaloa para combatir bandas rivales en Tijuana, ¿no? En ese sentido solamente se llevan a los hombres, es decir, necesitamos hombres que vengan y disparen y sean violentos y y ahí sí hay un tema de género súper importante de que las mujeres nos sirven para algo y los hombres nos sirven para otra cosa, y que cuando es mujer, entonces ahí sí dudamos si todos son criminales o no son criminales, independientes si sabemos quién es la mujer, ¿no? Sí, esto que dice Laura es súper importante, ¿no? Estos secuestros son secuestros masivos de gente en Oaxaca, en Guanajuato, digamos, ¿no? Y no se sabe qué pasa con eso. Después los liberan en algunos casos y en otros, digamos, nunca sabemos qué pasó, ¿no? Bueno, y entonces otra vez insistimos en esto
de ese espacio gris de los centros de tratamiento y por qué es importante regularlos y registrar a la gente que está ahí. Bueno, y lo otro es esto de la voluntariedad e involuntariedad. Y es toda otra vez, la narrativa que hemos construido sobre el tema del uso problemático de sustancias, ¿no? Entonces, en ninguna otra enfermedad, entre comillas, digamos, si lo asumimos desde ese punto de vista, el paciente, entre comillas, pierde su posibilidad de autonomía y de consentimiento. Si tú tienes cáncer, si tú tienes diabetes, o sea, VIH, el médico siempre te pregunta si tú estás de acuerdo con ese tratamiento o no. En el caso de los problemas de salud mental, no. Se elimina la posibilidad de la autonomía. Y articulado con ello, la guerra contra las drogas también nos ha hecho creer que la única solución frente al uso de sustancias es el internamiento, ¿no? Entonces, cuando una mamá o un papá encuentra que su hijo o hija de 15 años está usando marihuana, lo primero que se le ocurre es anexarlo, porque esa es la narrativa, ¿no? Porque en la droga no hay final feliz, ya, ¿no? Lo cual es fatal, ¿viste? Porque el internamiento debería ser la última opción, cuando ya has probado muchas cosas. ¿Y por qué deberíamos tener, como bien plantea Alejandra, servicios comunitarios de atención a las juventudes? ¿Viste? Donde hay muchísima oferta de sustancias en cada esquina, pero no hay con quién platicar, los chavos no tienen con quién platicar, ¿no? Y entonces ahí está como nuestra tragedia, ¿no? Y por eso, digamos, muchas familias, no es porque, siempre lo digo, no es porque las familias sean malas o tengan malas intenciones, pero el anexo aparece como la salvación, ¿viste? Porque sí, porque genera cansancio, una persona con un problema de dependencia, digamos, uno se preocupa, no llega a la casa, a veces roban cosas, digamos, estamos hablando de familias empobrecidas, entonces es un problema social importante, las familias están solas lidiando con esto también, ¿no? Y la propaganda es anéxalo, 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 ¿no? Entonces sí, ahora las prácticas del internamiento involuntario son brutales también y hay una investigadora, Ángela García, que ha estudiado esto, digamos, de manera importante. Por ejemplo, cómo se reproducen las prácticas del crimen organizado al interior de los anexos, ¿no? Los levantones, los encobijamientos, entonces van y básicamente te secuestran, ¿no? Y te llevan al anexo. Y digamos, tiene sentido esas prácticas en los contextos de violencia donde se desenvuelven estas personas. Entonces, es un continuo, ¿no? Digamos, bien, entonces pues hasta ahí, ¿no? Digamos, es la gran discusión sobre la autonomía y el consentimiento en temas de salud mental. Propaganda política del año pasado, o este año, yo no me acuerdo. Hubo un gran debate sobre la reforma de la ley de salud mental y uno de los grandes temas, digamos, que pusimos fue esto de la necesidad de que los tratamientos sean voluntarios y que la persona dé el consentimiento, ¿no? Bien, ya, gracias. Gracias por sus respuestas. Me parece que, aunque lo mencionaron, volver a posicionar ambas participaciones mencionaron el tema del enfoque interseccional, ¿no? Y volver a pasar por el tamiz de estos ejes de género y por los ejes de la raza, ¿no? O de la racialización de los cuerpos, de las múltiples marginalidades, ¿no? Y de las múltiples violencias a las que están expuestas estas personas, porque cuando hablan ustedes el tamiz o el componente de género para que sean los jóvenes hombres los que sean reclutados, ¿no? Reclutados voluntario o involuntariamente, pues me parece que un componente como este es el factor de la masculinidad hegemónica es fundamental para entender por qué los que se van y se quedan y por qué los que se los llevan se los quieren llevar. O sea, ¿qué hay que les permite, por supuesto, un lugar, por supuesto, fortalecer su sentido de ser persona, el poder de ser hombre, ¿no? Entonces, probablemente las mujeres tendrán otros componentes de estereotipos y de prejuicios, ¿no? Pero no y entre que no son las fuertes y demás, pues. Regreso a las preguntas. Maye Querales, Mayo, para todos.
Agradezco el aporte de los ponentes, las muertes que narran y a las que han dado seguimiento en su activismo de investigaciones abonan a una de las preguntas que sostiene este seminario. ¿Por qué en México no estamos politizando este tipo de violencia? Como ustedes lo mencionan, las víctimas en estas masacres han sido inscritas en el rubro opuesto de las consideradas vidas que importan. Cuando vi las cifras de las masacres en anexos de Ciudad Juárez, pensé en las muchas otras masacres que ocurrieron en el estado de Chihuahua y a las que a más de 10 años de que ocurrieron han perdido la visibilidad social que llegaron a tener en su momento y otras ni siquiera llegaron a conmover la sensibilidad nacional. Ese es por qué no estamos politizando este tipo de violencias. Más preguntas nuevas. Esa era para todos. Carolina Robledo, para Alejandra. Me gustaría saber si en tu experiencia acompañando a familiares de víctimas de masacres has encontrado alguna dificultad particular en torno a la recuperación psicosocial de estas comunidades y el acompañamiento jurídico de los casos. ¿Podrías compartirnos un poco sobre tu experiencia? Para todos, también de Carolina. Para nuestro proyecto sobre masacres, una pregunta importante ha sido en torno a la eficacia simbólica, política y jurídica del término masacre. En contextos como Colombia, el término masacre remite a la transgresión de un límite moral en la dinámica criminal y esto permite llamar la atención social, política y jurídica sobre un evento. Allí la eficacia tiene que ver con esos límites morales y simbólicos. ¿Qué pasa en México con el uso del término masacre? ¿Tiene alguna eficacia? ¿Creen que tipificar el delito en México ayudaría en la gestión jurídica de estos casos? Y Márgara Millán. Bueno, creo que quedan dos, así que las voy a poner también. Márgara Millán para Angélica y Laura. Mi pregunta era si sabían más de quienes realizaban esas masacres, porque creía entender que habría una intolerancia religiosa. Es decir, no solo bandas, sino otro tipo de agencias. Sergio Salazar, para Angélica y Laura, ¿piensan que el subregistro o el no registro es una estrategia para exponer a estos jóvenes de manera deliberada a la violencia criminal? Muchas gracias a todas y a todos por las excelentes ponencias. Y yo les recuerdo que habían preguntado acerca de si podrían compartir las fuentes, la bibliografía de la que han hablado. ¿Tienen la voz? Laura y Angélica. ¿Quieres ir tú, Alejandra? Yo hablo mucho. Alejandra, ¿quieres? Bueno, en el acompañamiento, como comentaba, sin duda antes de cualquier acción siempre estamos haciéndonos de los elementos contextuales e interseccionales de no solo de la víctima directa, en este caso el joven o la joven, su familia y demás, sino también haciéndonos elementos de el tipo de evento que es decir, si se trata de, o sea, si ha ocurrido dentro de una situación de masacre, pero a su vez las masacres no vienen solas. Ya las compañeras comentaban que a veces hay de por medio mensajes de amenazas, pudo haber habido antes en el escenario algún otro antecedente, aviso, etcétera, de que algo iba a ocurrir. Entonces, si los casos van en acompañamiento desde lo previo, pues desde luego es mucho más frustrante saber que pueda terminar en una masacre si no acabaste de leer todos los antecedentes. Pero de los casos que más he acompañado, pues ocurren de manera súbita. Ya después en la documentación es que nos damos cuenta que previamente había habido ciertos avisos o señales. La posibilidad de recuperación en los sistemas está como muy relacionado al contexto, sin duda, pero desde luego a las capacidades de quienes acompañamos. O sea, ¿qué elementos tenemos físico-jurídicos, pero también en este tipo de casos, qué elementos tenemos, por ejemplo, incluso de recursos monetarios para poder mover a una familia entera de un estado a otro? O sea, en términos de movilidad y demás, no es nada más que ocurre un evento y ahí quedó.
¿no? Solo en el daño de la pérdida o el duelo y el trauma, no, o sea, esto genera una hondanada de impactos que son los que hay que estar acompañando, monitoreando y, como digo, con recursos económicos que respalden la posibilidad de acciones de movimiento de ese tipo. A su vez, también, o sea, desde la defensa integral lo que hacemos es cubrir el caso, digamos, también con el cabildeo, con la incidencia política, dándolo a conocer a los medios bajo ciertas parámetros posibles, siempre cuidando la seguridad de los sobrevivientes, ¿no? De las personas sobrevivientes. Entonces, yo creo que las masacres que he acompañado, sin duda, son el tipo de casos que más que más nos retan en términos de defensa, de acompañamiento. Y alrededor de esto, pues sin duda, bueno, más bien, yo pensaba ahorita que escuchaba las ponencias y demás, y las participaciones, pues tal cual, o sea, pensaba en casos como el de Tlatlaya, ¿no? Que esencialmente la muerte fue de los hombres que estaban ahí, pero también había 3 chavas ahí o 2, y la mamá de una de ellas. Y claro que estaban ahí porque estaban en una relación de tipo más sentimental con alguno de ellos ahí, ¿no? O algunos de ellos, o sea, vaya, las 2 chicas con alguien ahí. Y eso a su vez, o sea, genera una explosión también de estigmatizaciones y de criminalizaciones terrible, porque entonces era como, bueno, claro, o sea, estaban ahí las chicas, pues sí, obvio, o sea, se las tenían que acabar con ellos, ¿no? Entonces, o sea, y esa masacre fue llevada a cabo por el ejército. Entonces, como yo decía al inicio de la exposición, antes de la guerra contra el narco era más fácil la posibilidad de determinar perpetradores y víctimas. Ahora, por ejemplo, como en el caso de Tlatlaya, teníamos, o bueno, se encontraban en ese grupo de chicos también jóvenes que aparentemente venían como en una práctica de sicariato bastante difícil, vaya, difícil para la zona, pero que, como bien dice Angélica, no tenían por qué haber sido tratados así. Y como en todo enfrentamiento en el que está metido el ejército, siempre es manejado como un enfrentamiento y no como una masacre. Lo que echó abajo el seguimiento y el acompañamiento a ese caso por parte del Centro PRO fue justo el análisis de los hechos, las circunstancias que estuvieron alrededor de eso y de la sobreviviente mamá de una de las chicas, que pudieron hacerse elementos para identificar con claridad que se había tratado de una masacre por parte del ejército. Entonces, frente a la pregunta de Caro, pues sí, o sea que ¿dónde hay como más seguridad, por ejemplo, cuando se trata del perpetrador ejército o el perpetrador crimen organizado? Pues es también muy difícil, pero frente al ejército te puedes medianamente proteger un poco más cuando le pones toda la responsabilidad al Estado, que cuando se trata de grupo delincuencial o banda o pandilla, ¿no? Entonces sí, depende mucho de los casos, depende de las condiciones de género, de edad, de salud, de un sinfín de cosas que están en el diagrama que les presentaba de interseccionalidad, para saber cómo tratar el caso, ¿no? O sea, qué necesidades particulares requiere cada caso. Porque lo que es real es que en acompañamiento no puedes tratar de la misma forma todos los casos, por más que sean de desaparición, de masacre, de tortura. O sea, cada caso requiere un tejido bastante fino. Muchas gracias.
Gracias, Alejandra. Angélica, porque Laura tuvo que irse ya, iba a otra reunión, así que solo estamos contigo. Bueno, entonces la de los grupos religiosos, no, mira que en realidad no hemos observado como que alguna de las masacres esté, ni siquiera de los ataques, ¿no? Digamos, secuestros o asesinatos selectivos esté asociado como a un discurso de, ni siquiera un discurso de odio, entre comillas, contra los adictos, ¿no? Ni a discursos como de grupos religiosos, ¿no? Es más bien como si pugnas entre bandas locales, ¿no? Y siempre tienen lugar, digamos, los ataques, casi siempre, después, por ejemplo, en Guanajuato, después de que, no sé si se acuerdan, que el ejército detuvo como a un montón de familiares del Marro, y justo en ese contexto suceden los ataques, que es interesante. No se puede lanzar nada, pero digamos, es interesante como señalar como ciertas patrones que se repiten, ¿no? Lo que decía Laura del decomiso de las toneladas de marihuana y luego los asesinatos, ¿no? Y bueno, esta pregunta de Sergio Salazar de si el registro o subregistro es una estrategia deliberada, no es una estrategia deliberada, ¿no? Pero son esos mecanismos de borramiento, ya sabes, de las personas que nos resultan incómodas. Entonces, en el caso de las personas que pasan por centros de tratamiento, es muy complejo, ¿viste? Porque es cierto, ¿no?, que muchas personas usuarios de sustancias en algún momento recurren a vender sustancias para sobrevivir, ¿no? Y entonces puedes decir, son narcomenudistas. Y podrías entonces decir esto de muertes que importan, muertes que no importan, ¿no? Citando a Kessler, pero el asunto es como en este contexto de exclusión y discriminación, ¿qué otras estrategias tiene la gente para sobrevivir? ¿Viste? Si me hacen antidoping y no puedo trabajar, no para victimizar a las personas, ¿no? Ni para decir que no tienen responsabilidad, ¿no? Por supuesto que tienen una responsabilidad, pero digamos, va mucho más allá del asunto de buenos y malos, ¿no? Bueno, entonces todo esto para decir que muchas veces o en algunas situaciones más bien, las personas ingresan a los centros de tratamiento para engordar la vena, como se sabe, para esconderse, porque tienen problemas de seguridad. Y entonces les parece que es un momento para descansar y mantener bajo perfil, ¿no? Pero allí están vulnerables, ¿viste? Porque ya no cuentan con el apoyo de la organización a la que pertenecen, ¿no? No están armados, están encerrados. Y allí es donde los atacan, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Y por supuesto, digamos, el que no haya registro, el que tú permite como todo este juego gris, ¿no? Que favorece a algunas personas que ingresan porque efectivamente tienen problemas con la ley, ¿no? No tienen identificación porque a veces están firmando en los reclusorios, ya sabes, etcétera. Pero también permite esta estrategia de borramiento, ¿no? De eliminación simbólica del otro. Entonces es importante regular, insisto, ¿no? Cuando tú entras a un hospital porque tienes una herida, lo que sea, te registran, ¿no? En urgencias. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo en los centros de tratamiento, ¿no? Y sí, hay que pensar cómo garantizar la confidencialidad, bla, 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 pero bueno, en el sistema de salud hay mecanismos, ¿no? Que no operan cuando hablamos de centros de tratamiento para adicciones, ¿no? Y esto de la eficacia simbólica del término masacre que plantea Carolina me parece súper importante. Yo creo enormemente en la eficacia simbólica de las masacres, por ejemplo, solo para que pensemos en la dimensión, ¿no? La última masacre en Irapuato, no fue la última, pero la penúltima en Irapuato el año pasado, mataron a 27 personas, 27 varones. Siempre, digamos, todo el discurso es la cantidad de casquillos que encuentran, que es una cosa absurda, ¿no? Del número de balas que ocupan para acabar con estas personas, ¿no? Que siempre por ejemplo, dicen que les destrozan el rostro, ¿no? O sea, como tienen un montón de elementos simbólicos en los ataques, ¿no? Entonces sí me parece importante insistir en que es una masacre y no solamente que son asesinatos en centros de tratamiento, ¿no? En promedio son asesinados 10 personas por masacre, ¿no? 19, 17, 27 les dije, ¿no? O sea, es una cosa importante, ¿no? O sea, es que acaban con todos. Y sobre si llevarlo a la tipificación del delito, yo sinceramente estoy como muy
decepcionada, no sé, del sistema punitivo. ¿Viste? Por ejemplo, tenemos la tipificación del feminicidio. Es importante simbólicamente, ¿no? Sin embargo, tenemos a mujeres acusadas de feminicidio, digamos, y enfrentando unas sentencias brutales, ¿viste? Que entonces uno dice, oh. Entonces, me parece importante como estrategia simbólica para denotar esto de la brutalidad y la indefensión de las víctimas. Pero como estrategia punitiva, no lo sé, porque siento que vamos a seguir condenando a la gente pobre, ¿viste? Y no a quienes están detrás. Y sí me parece importante que el responsable de las masacres sea el Estado, ¿no? Por la obligatoriedad de protegernos. Y en el caso particular de estas masacres en centros de tratamiento, porque tienen lugar en un contexto de militarización. Y en casi todos los casos la gente llama a decir que está pasando algo, ¿no? Que hay 3 camionetas con hombres súper armados y no llega el ejército, aunque la ciudad está militarizada, ¿no? Irapuato, por ejemplo, ¿no? Santa Rosa de Lima, ¿no? Donde el ejército entró casa por casa a todas las casas del pueblo para buscar al marro, ¿no? Y cómo es posible que no se encuentra como 3 camionetas con 50 hombres, o sea, como que es absurdo, ¿no? Eso nomás. Bueno, y este debate, insisto, entre muertes que importan y muertes que no importan, ¿no? Esto también me parece central. Los migrantes no nos importan porque están, no tienen papeles, están, no sé, ilegales, no sé cómo se dice en el país, ¿no? Los adictos no importan porque son malandrines, ¿no? Hace años acompañé a una amiga en una manifestación de mamás que buscan a desaparecidos, y en esa época, hace años, ¿no? Estoy hablando como en el 2009, las mamás que sus desaparecidos habían sido personas vinculadas al crimen organizado sentían tanta vergüenza, ¿no? De eso, ¿no? Entonces esto el clamor de justicia, ¿cómo vulnera a estas mujeres esto de no poder ni siquiera exigir que quieren el cuerpo de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de Sonora, de las mamás de Sonora, es muy interesante por eso, ¿no? Por estas mamás que tienen hijos en diferentes organizaciones, ¿no? Y cómo logran sortear lo que supone esas violencias, ¿no? Esa participación. Entonces me parece que esa discusión de muertes que importan y muertes que no, es necesaria politizar el derecho a la justicia para todos, ¿no? Gracias. Gracias, Angélica. Me parece que esta pregunta de Caro acerca de la eficacia simbólica, me parece que nos llama a pensar también a los otros actores que conformamos, que contribuimos a una integración del mundo simbólico, ¿no? El de las palabras, en la academia, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué no estudiamos estas? ¿O por qué cuando las estudiamos, o sea, me parece que una de las cosas que ustedes, Laura y tú, se encontraron es que no las estudiamos. ¿Por qué no las estudiamos? Porque no nos importan, porque a lo mejor son como de las modalidades de violencia extrema, qué sé yo. O sea, me parece que eso nos devuelve una responsabilidad y una reflexión. También mirar la violencia extrema de frente, así tampoco es tan sencillo, ¿no? Pero si estudiamos otras formas de violencia extrema, ¿por qué estas no? Y también a los medios, o sea, ¿por qué los medios tampoco las nombran así? Hay una responsabilidad también de quienes estamos articulando el mundo desde las palabras, ¿no? Que es el territorio desde el cual lo integramos, ¿no? Los medios, y probablemente más, ¿no? Pero ahora pienso en esos dos áreas del quehacer, pues porque estamos aquí. Y pues seguir preguntando, pero me parece que como cierre del seminario, ahora voy a darle la palabra a las coordinadoras académicas del seminario, a Carolina Robledo y a Mayek Herales, pero pues habrá que seguir reflexionando en torno
usar y politizar el término de masacre, ¿no? Mayo, Caro. Pues muchísimas gracias. Para nosotras ha sido un gusto escuchar a todas. Hoy particularmente este recuento que nos compartieron Angélica y Laura permite situar gran parte del fenómeno en el país. Entonces, pues estamos cerrando, como dijeron las compañeras, el ciclo del seminario 2021. Agradecemos a todas las ponentes y asistentes. Aceptar la invitación a pensar sobre este tipo de violencia, ¿no? A reflexionar sobre este tipo de violencia, pocas veces nombrada en la narrativa nacional y que marca nuestros territorios profundamente. Para nosotras es importante inscribir estos relatos, ¿no? Con el trabajo que todas ustedes están haciendo, inscribir los relatos en la memoria colectiva para poder exigir justicia y esperemos la no repetición de estos eventos, ¿no? Nuevamente, me gustó muchísimo esta cartografía que ustedes nos mostraron y precisamente nos permite ubicar que hay un regreso a esta forma de violencia, a esta comunicación que se estableció en 2010, de 2008 a 2010, y que ahorita está volviendo a marcar los territorios, ¿no? Entonces tenemos ahí el pendiente con la no repetición. Muchísimas gracias a todas, a todos. Le dejo la palabra a Carolina. Gracias, Mayo. Bueno, pues nuevamente agradecer a nuestras ponentes de hoy y también a todas las personas que han participado en este seminario, porque han sido pues más de 15 personas las que nos han acompañado durante este año en las 6 sesiones que hemos desarrollado. Quiero invitarles a que las vean, están disponibles en YouTube. Y bueno, la idea de este seminario, que hace parte de un proyecto más amplio sobre comprender la masacre, pues era aproximarnos a unas definiciones básicas, ¿no? Que nos permitieran entender la masacre como un acto comunicativo, ¿no? Porque lo dices bien, Mayek, y lo dicen las compañeras, ¿no? Es finalmente un tipo de violencia expresiva que requiere, que tiene una caligrafía y una gramática propia y que tiene que leerse en su contexto, ¿no? Entonces nos interesa mucho entender la masacre en el contexto mexicano. Sabemos que han habido cientos de crímenes que se han mencionado como asesinatos colectivos o multihomicidios y que quizá podrían tipificarse como masacres si entendemos y si desarrollamos colectivamente un concepto contextualizado, situado de la masacre. Y bueno, nosotras empezamos con este proyecto después de acompañar como peritas de análisis de contexto el caso de la masacre Cadereyta. Ya Mayek y yo iniciamos este proyecto hace como 2 años y fue también como darnos cuenta de la necesidad del ámbito jurídico de tipificar la masacre porque no existe como crimen en México, ¿no? Y que las acompañantes jurídicas de estos casos encuentran muchos obstáculos porque primero las carpetas de investigación son atomizadas, aisladas y no se tiene una mirada completa de la dinámica criminal y mucho menos de las responsabilidades, ¿no? Que implica un crimen sistémico como una masacre. Entonces creo que hay todavía mucho camino por recorrer allí. La segunda parte de este proyecto va a implicar, ojalá, la publicación de estas ponencias. Todas las personas que han participado del seminario están invitadas a que publiquen sus trabajos y después pues el desarrollo de una base de datos nacional sobre masacres que esperamos compartir, ¿no? Y hacer pública también para todas las personas que están interesadas en investigar sobre este crimen expresivo. Para finalizar, pues agradecerle mucho a Isabel, a David, que han gestionado todo este seminario, han hecho todo el trabajo de logística y también hacen parte del comité académico del seminario. Es un grupo interdisciplinario, Isabel es antropóloga forense, David es psicólogo y bueno, estamos Mayek y yo, entonces esperamos también que este grupo se enriquezca y se nutra el siguiente año con el proyecto que viene. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron este año y les vemos el próximo. Un abrazo.